Muchas gracias, Rosalinda, y continuando con el temario de este curso, voy a tratar de expresar con las mejores ideas, digamos, cómo podemos enfrentar la gestión tan dificultosa, tan difícil de nuestros establecimientos de salud. Y he traído una presentación más enfocada a los establecimientos públicos, puesto que nosotros, en nuestra casa, es un establecimiento público, entonces voy a referirme mucho a todo lo que es establecimientos públicos y también relacionados a algo que tú has mencionado, que es que importante es tener la mejora continua en los establecimientos de salud y dentro de esa mejora continua, qué importante es el de tener estas sesiones, al margen que le estemos conduciendo ahora como Instituto Sonido San Borja, tener estos espacios, estos escenarios en donde sigamos fomentando entre todos el conocimiento, su divulgación y de cierta manera seguir aprendiendo de todos, ¿no? Que es algo transversal, creo, a las gestiones, transversal a nuestras vidas, el seguir aprendiendo, puesto que solo así vamos a poder estar siempre con, digamos, la fuerza necesaria para enfrentar los desafíos que se tienen en los diferentes establecimientos de salud. Entonces, vamos a enfocar en ese camino la ponencia de hoy para todos los participantes que hoy nos acompañan, que entiendo que son de diversas regiones del país y de Lima, la cual a nosotros nos enorgullece de que ustedes nos acompañen. Realmente muy grato saber que estamos unidos por la tecnología, muy grato saber que nos une las ganas de querer seguir haciendo, porque el estar en clase, el escuchar alguna ponencia, es ganas de seguir haciendo, ¿no? Por supuesto. Muy bien, entonces dado eso, voy a empezar con la revisión que les he traído ahora. Muy bien, vamos a seguir con las... Este es el temario, el liderazgo y la gestión estratégica. Y este es el contenido que vamos a expresar hoy día. Vamos a darles a ustedes para que sea de uso y de revisión y también de mejorarlo, ¿no? Porque esa es la primera cosa que debo decir cuando uno hace gestión, que en gestión lo habrán escuchado mucho, que todo es perfectible, ¿no? Todo tiene la posibilidad de poder mejorar, todo tiene la posibilidad de poder seguirse enfocando de una forma diferente los temas que se están tratando, ¿no? Entonces, por eso la primera conclusión que daría cuando nos enfrentamos a los problemas de nuestro establecimiento de salud es que todo es perfectible, de tal forma que si por alguna razón nuestra idea, nuestra implementación fue cambiada, pues seguramente ha obedecido a una evaluación de mejora, ¿no? A una evaluación de mejora. Y eso a veces es un gran paradigma porque muchos gestiones o jefes no queremos, ¿no? Que de repente haya mucho cambio, ¿no? No mucho cambio porque el cambio genera incertidumbre, pero sin embargo, también es saludable el buscar qué cosa es factible de mejorar. Y eso es cambio. ¿Qué es factible de mejorar? Es cambio, ¿no? Y creo que eso sí es un común denominador de todos los días cuando hacemos nuestro trabajo en los establecimientos de salud, es que tenemos las ganas de mejorar. Entonces, eso es cambio, ¿no? Entonces, por lo tanto, la primera conclusión solamente con el contenido es que las gestiones de nuestros establecimientos de salud son perfectibles siempre de cambio y mejoras, ¿no? De mejoras. Así, entonces ahí tenemos una gran oportunidad. Muy bien, este es el temario. Vamos a tocar gerencia de servicios de salud, gestión de instituciones públicas, desde un punto de vista de estrategias que podríamos tomar para poder gestionar.
que repito, como dije al inicio, no es tan sencillo como se puede pensar. Y gerencia de servicios de salud 2 le he denominado así porque hay un aspecto clave sobre la gestión clínica ahí. Y luego la eficacia laboral, que es algo que también tenemos que enrumbar a nuestros diferentes equipos, ¿no? Para trabajar. Muy bien. Entonces, continuando con esta primera conclusión que les decía que todo es perfectible, y justo todo es perfectible y todos estamos inmersos en revisión y cambio, ¿no? No es un ejercicio solamente de probar, cambiar o probar, implementar, sino también es un ejercicio, digamos, diario de revisión y cambio, ¿no? Y para eso, cuando vemos los problemas de nuestros establecimientos de salud, eh, eh, hay varias metodologías, digámoslo así, hay varias, no es una sola, pero tenemos, digamos, una manera, y ahí le he sumado algunos datos de mi experiencia, y una es seguirle, y una de sus metodologías es seguirle un orden, ¿no? Un orden a lo que vamos a ir haciendo a la hora de enfrentar los problemas de nuestro establecimiento de salud. Y entonces, lo primero es rápidamente nomás, porque no vamos a definir conceptos en esta ponencia, pero sí cabe mencionar que cuando hablamos de gerencia de servicios de salud o instituciones de salud, eh, estamos hablando de brindar con todos los recursos que tengamos disponibles, brindar resultados, ¿no? O sea, si alguien queremos tenernos o quedarnos con una definición rápida de gerencia, podemos tenerla así, es que logremos brindar resultados con los recursos disponibles con que se cuente, ¿no? O sea, esa es, digamos, una definición y con eso nos vamos a quedar para a lo largo de la ponencia seguir mencionando, ¿ya? Entonces, para eso, digamos, tenemos una metodología, como les decía, y vamos a utilizar en orden, digamos, como una consecución, como si fuera un proceso, vamos a buscar en orden la implementación de estas estrategias, que en la práctica no va a ser ordenado, pero en la parte teórica, académica, sí tenemos que ordenarla, ¿no? Para tener un mayor entendimiento. Entonces, lo primero que tenemos que ver es, lo primero cuando enfrentamos estos problemas es gestionar el contexto en el cual nuestro establecimiento de salud se desenvuelve. Y cuando hablamos de gestionar el concepto, definimos los problemas principales que está soportando nuestro país, ¿no? Y vamos a poner un ejemplo que tiene que ver con un antecedente. Ya no estamos en pandemia de COVID, pero esto ha sido un contexto fuerte que hasta ahora estamos todavía con consecuencias, algunas consecuencias negativas y otras consecuencias muy positivas y otras consecuencias digamos, acelerado muchos procesos que no lo teníamos tan acelerado antes de la pandemia. Voy a citar tres ejemplos a propósito de eso. Número uno, en cuanto a nuestra vida diaria, los diferentes pagos que ya eran magnéticos se agilizaron mucho más, ¿no? Ahora hay pagos con diversos mecanismos, como vamos a mencionarlo, como en nuestro país, Yapi, Plin, y hay un par más por ahí. Y además de eso, se paga incluso con ya una forma más ágil, que es un QR, y eso hace pues que nuestras transacciones que estábamos habituados a hacer se haya acelerado. Ese es un contexto, ¿no? Entonces, de tal forma que también quisiéramos una atención de salud muy acelerada, muy similar, muy rápida, ¿no? Porque claro, ya tenemos esta solución en pie. La otra consecuencia probablemente el mejor beneficio para la salud es la telemedicina, ¿no? Se instauró la telemedicina en una escala no antes vista en nuestro país, lógicamente también en el mundo, pero en nuestro país, en donde ya hay mucha preferencia, sobre todo en la parte privada, a hacer mucho telemedicina, ¿no? Mucho. Y en el Instituto de los Niños de San Borja, el cual ha logrado ser uno de los pioneros en cuanto a telemedicina, pues se usa en gran magnitud
con todas las solicitudes de referencia con el cual se recibe a los pacientes. Previamente eso se hace una telemedicina, ¿no? Una teleinterconsulta. Entonces, esa es otra, ¿no? Entonces, eso es mirar el contexto porque es importante el tener un foco claro de qué cosa pide la demanda de salud hacia los establecimientos. Entonces, ahí tenemos un ejemplo. El otro ejemplo sería pues ya realmente el hecho de que em, ya estamos siempre a la espera o estamos siempre a la idea de que venga una potencial pandemia como esta, ¿no? Y eso nos obliga siempre ya a estar mucho más alertas del cual antes estábamos. Quiere decir más alertas, también más ansiedad y más incertidumbre también a la vez. Entonces eso hace pues que en conjunto la demanda de salud sea muy distinta, muy diferente a aquella pues que quedó antes de la pandemia. Y sumado a eso y lo último sería de esta parte del contexto, es que también traería consigo algunos paradigmas antiguos, como por ejemplo resistencia a la vacunación, producto justo de todo esto que pasó con el COVID. Son consecuencias que hay que medirlas, que hay que tenerlas en cuenta a la hora de dar resultados, ¿no? A la hora de mirar nuestro establecimiento y poder dar resultados, ¿no? Entonces me he detenido acá un poco porque tiene que entenderse mucho el contexto en el que vamos a gestionar los problemas, el establecimiento de salud. ¿Ya? Entonces tenemos la primera estrategia. Acá tenemos otros ejemplos de esta primera estrategia de gestionar el contexto, ¿no? Por ejemplo, aquí están ya las cifras que tuvo el Perú en cuanto al COVID y a su costado hay una gráfica, como puedan ver. A ver, vamos a poner acá el punterito para que nos ayude. Vamos a ver. A ver, vamos a ver el puntero. Uy, acá está. Muy bien, acá estamos viendo, acá al costado, en el recuadro dice América Latina y el número en este caso, como podemos ver, de camas de cuidados intensivos, ¿no? Entonces, ahí ya nos estamos metiendo mucho a nuestra fuerza, a nuestra operatividad de cada establecimiento de salud, que tiene que ver que nos comparamos con el resto del país. Y yo, bueno, la comparación sí, no porque somos una realidad similar, sino para saber cómo es que se enfoca en otros contextos la salud y en este aspecto las camas de unidad de cuidados intensivos por 100.000 habitantes. Entonces, esto nos trae, cuando miramos acertadamente el contexto, nos acerca a una, digamos, una acción más exacta, ¿no? Una acción más asertiva frente al problema. Entonces, si no miramos bien el contexto, si no lo cuantificamos el contexto, claro, va a ser un poco difícil que la acción, que la medida, la implementación vaya a tener, digamos, una sostenibilidad en el tiempo, ¿no? Vaya a tener una sostenibilidad en el tiempo. Entonces, eso de ahí es clave. Por eso les mencionaba que gestionar el contexto es una primera estrategia que hay que medirla como estrategia, ojo, como estrategia porque hay que medirla y sobre esa medición alimentamos a las otras estrategias que vamos a revisar. Aquí, solamente para reforzar el mirar el contexto en el cual el establecimiento de salud interactúa con el entorno, ¿no? Con el entorno. Y y este contexto en el cual se interactúa con el entorno, tiene que ver nuevamente con capacidades, ¿no? Y el tener unidad de cuidados intensivos, el tener camas disponibles o el tener las camas en general operativas, es una forma de tener una capacidad. Entonces hay que mirarnos nosotros a la interna a la hora de gestionar los problemas, cómo está nuestra operatividad interna en el establecimiento de salud. Entonces ese es el fin de este primer contexto. El segundo contexto es el contexto interno, ya más detallado del país. Hemos visto más o menos afuera una comparación y acá tenemos, por ejemplo, la situación interna del país y o del establecimiento de salud. Por ejemplo, ¿cuál es la primera causa
que es la primera causa de morbilidad y mortalidad que atiende nuestros establecimientos de salud? ¿Cuál es la primera causa de diagnóstico que se interviene en procedimientos? ¿Cuál es la primera causa quirúrgica en emergencia? ¿Cuál es la primera causa de internamiento en hospitalización? Entonces, son cifras que hay que mirar, hay que cuantificarlas, hay que tomar mucho en consideración, ¿ya? Entonces, ese es un aspecto clave, ¿ya? Que les iba este, a comentar hasta aquí, el contexto interno. Aquí hay unos ejemplos de contextos más exactos, internos, o situación interna del país y también, y esto permite cuantificar, ¿no? Por ejemplo, médicos, ¿no? Que hay una necesidad al año 2015 de, miren cuánta cantidad de médicos, 70.000, ¿no? 70.000 médicos. Habría que ver una actualización de esta cifra, pero importante saber porque, claro, cuando vas a querer contratar médicos y de acuerdo a si es especialista o subespecialista, vamos a tener dificultades, ¿no? Entonces, nuevamente, el cuantificar este contexto interno nos va a permitir, ¿no? De mucho, ¿no? De mucho. Lo otro, existe, bueno, vamos a mirar ahí como el tiempo de espera promedio, al lado izquierdo, este tiempo de promedio de espera para atención, en este caso está dividido entre MINSA, Salud, Fuerzas Armadas, policiales y clínicas privadas, ¿no? Entonces, estamos viendo cómo tenemos disculpen un momentito, un segundito, ya, listo. Entonces ahí estamos viendo cómo realmente las cifras nos permiten profundizar el análisis y la medición interna, ¿no? Nos permiten. Entonces, a la hora de gestionar, pues vamos a ser mucho más certeros. Aquí en este recuadro, y hasta el título le he puesto, ¿no? Este es otro ejemplo de la mirada como en la estrategia 2, de una mirada interna es mirar nuestra operatividad. Y de esto de la operatividad, este es un gran ejemplo, cómo se mira una operatividad, que acá está, por ejemplo, en caso de hospitales, camas según región, regiones y regional y MINSA, ¿no? Esto es como un ejemplo, ¿no? Pero lo principal aquí es, si estamos viendo ahí, hay camas por zona, por camas regulares, hay camillas de emergencia, como están ahí en camas en hospitalización, camas en UCI y camas UCI, ¿no? Entonces, esto, le trato de decirles con esto, es que es importante saber cuántas de tus camas están operativas, cuántas corresponden a la UCI, cuántas corresponden a la emergencia, cuántas camillas cuentas, ¿no? Entonces, esto te permite lo siguiente, es ver todos los recursos con los que cuentas para poder atender la demanda de atenciones, ¿no? Y además de eso, también ver cuánto recurso humano vas a necesitar. Además de eso, cuánto equipamiento vas a tener que solicitar, necesitar, hacer el mantenimiento respectivo, puesto que la obligación como establecimiento de salud público es que tengamos operativos nuestros diferentes servicios. Al estar operativos, cumplimos con un fin supremo, que es el de brindar el servicio, ¿no? Brindar el servicio, que es un encargo que tenemos como establecimiento de salud público, ¿no? Brindar el servicio. Entonces, mientras más se produzca atenciones, mientras más atenciones estén producidas por los diferentes servicios a una utilización adecuada, lógico, estamos cumpliendo con los fines respectivos, estamos cumpliendo, ¿no? Entonces, ese es el fin de este siguiente ejemplo. Muy bien, tenemos la estrategia 2, perdón, aquí la estrategia 2 tiene que ver con identificar la demanda de atenciones. Este de aquí. Entonces, la estrategia uno es mirar el contexto, tanto externo como interno, ser, digamos, certero, viendo números de las atenciones y de nuestro estado de infraestructura, de camas y de equipamiento y de recursos humanos, como estábamos viendo. Y el segundo estrategia ahora sería identificar la demanda de atenciones, o sea, para quiénes lo hacemos, para qué lo hacemos, ¿no? Y qué tanto vamos a tener que explorar
el de mirar más soluciones en el camino, ¿no? ¿No? En el camino. Entonces ahí tenemos que ver cómo está en este caso, el país en cuanto a su demanda de atenciones. En otras palabras, ¿quién es el principal cliente de la entidad pública? En este caso, el establecimiento público. En este caso, el principal es, en este caso, el SIS. ¿Verdad? Para el año 2026, aproximadamente el Seguro Integral de Salud ha llegado a un aseguramiento de 26 millones de personas, cuentan con un seguro. Entonces, es bastante obvio que ellos van a necesitar establecimiento de salud para atenderse, ¿no? Acá al lado del recuadro estamos viendo cómo tenemos una cifra, digamos, a lo largo del tiempo, de los años, cómo tenemos una cifra de el aseguramiento que ha ido subiendo, ¿no? Cómo ha ido subiendo el aseguramiento. Deme un segundito, por favor, un segundito, para no me está dando. Ahora sí, un momentito, un momentito, un momentito. Bien, ahora sí voy a volver, que no ve. Ya, un momentito. Ahora sí, listo. Muy bien. Entonces, acá estamos viendo, le decía cómo es que en el tiempo la cobertura de aseguramiento ha ido incrementándose hasta llegar a un punto del 2026 que ya se cuenta con esta gran número de asegurados en el caso del SIS que van a buscar nuevamente atenciones. Entonces, por eso es la segunda estrategia que tenemos que ver. ¿Quiénes van a venir a atenderse y cuántos son? Y cómo es su pirámide poblacional de esta población, porque según eso se van a venir a atender a los diferentes establecimientos con los que contamos, ¿ya? Vamos a la siguiente. Vamos a la siguiente. Un momentito. Eso es. Muy bien. La estrategia 3 es centrarse y concentrarse en objetivos permanentes, ¿no? O sea, centrarse y concentrarse, concentrar los esfuerzos en objetivos permanentes. Sería la tercera estrategia que hay que tomar, ¿no? ¿Por qué? Porque para el caso de los establecimientos públicos miren, se adiciona, o sea, al dar resultados para la atención de salud, dar resultados para la población, para el caso del establecimiento de salud, se adiciona para el caso del establecimiento de salud el hecho de que recibimos recursos del Estado, ¿no? Entonces, al recibir recursos del Estado, al recibir los recursos del Estado, entonces tenemos algunas, digamos, motivos de grado fuerza, vamos a decir, o un motivo mucho mayor o supremo, a las cuales tenemos que atender. Entonces, gestionar hacia el mejor escenario del uso del recurso público recibido es lo que tenemos que buscar. ¿Y esto por qué? Acá les he puesto las mejores formas de resumirles el por qué. Por ser una finalidad, por contar con una visión, una misión en cada establecimiento de salud, o por cada red, o por cada, en este caso, región, por ser un bien público. Claro, los establecimientos son un bien público, no son solamente de los directivos, sino eso es de toda la población. Entonces, por el personal de salud y los retos, claro, el personal de salud espera mucho del establecimiento de salud, los trabajadores esperan mucho, ¿no? Y porque también cada uno, cada servicio, cada jefatura, los directivos se ponen retos, entonces por todo eso es que hay que buscar el mejor escenario de uso adecuado del recurso, ¿no? ¿Ya? Por las instituciones supervisoras y vigilantes que se cuentan, ¿no? Hay supervisoras y vigilantes con las cuales hay que tener siempre en mente, y no porque vamos a estar pensando, ¿no? Que no hagamos esto o si hagamos esto porque nos supervisan. No, 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 es porque, lógico, tenemos que hacer el mejor uso del recurso y que lógicamente si nos supervisan o nos vigilan, es justamente para eso, para ver si se está cumpliendo estos fines, ¿no? Ejemplos de instituciones supervisoras,
es su salud, por ejemplo, es una de ellas, su salud es una de ellas. Tenemos también el SIS, que supervisa lo correspondiente al recurso transferido. Y tenemos también la Defensoría del Pueblo que va vigilando, ¿no? Todas las entidades públicas y el resto de instituciones también, como la Contraloría, que mira el uso de ese recurso y qué fines, a qué fines se ha dado ese recurso y dónde se ha gastado, ¿no? Ese recurso. Y lógicamente sus supervisiones suelen terminar en materia punitiva de la acción de gestión, ¿no? Entonces, por esa razón hay que hacerlo. Por el desarrollo del establecimiento de salud también, o sea, tenemos que hacerlo porque hay que desarrollarlo y porque ese desarrollo va a aportar al sistema de salud en el cual estamos, ¿no? Entonces, por estas razones que he tratado de resumir, es que debemos de centrarnos y concentrar esfuerzos en objetivos permanentes. Y los objetivos permanentes son estos que les traigo como un resumen. Ustedes pueden añadirles, sumarle más, pero creo que vamos a coincidir que cuando somos establecimientos de salud públicos tenemos estos objetivos que son de cajón, ¿no? De fondo, ¿no? Estos de acá. Entonces, esos son los que hay que centrar, ¿no? Hemos tratado de resumir ahí para una forma, digamos, académica, de concentrar en qué debemos de fijarnos. Muy bien, la estrategia 4. La estrategia 4 tiene que ver con establecer y alinear la visión y retos, ¿no? Ahí estamos viendo en la figurita cómo constantemente estamos pensando en una visión y hay que establecer esa visión y hay que alinear esa visión con quiénes, con los trabajadores, ¿no? Y ahí se le ha colocado por eso que el entorno sanitario actual en el que estamos es dinámico, lleno de cambios, ¿no? Se requieren líderes con visiones de futuro e inspiren a los miembros de la organización o de los servicios de salud para que se materialicen esta visión, se materialicen en hechos, ¿no? En hechos. Se requieren también gerentes, vamos a decirlo, directivos. O sea, ahí la literatura a veces es bien específica, pone gerente, pero podemos poner directivos, autoridades, jefes, que formulen planes detallados que constituyan estructuras organizacionales eficientes y que supervisen operaciones, en este caso, operaciones que supervisen, en este caso, estas operaciones cotidianas. Ya, entonces esa es una opción. Vamos a la siguiente diapositiva. Un momentito. Ahí está. Muy bien. Sí, está, solo para confirmar, está avanzando la diapositiva, ¿verdad? A ver si me ayudan. Sí, Rosalinda, si me doctor, ayudas. vemos estrategia número 5. Ah, perfecto. La otra forma de poder enfrentar los diversos problemas es ya con esta estrategia. O sea, estamos nuevamente como si fuera una gestión de procesos, estamos viendo cómo avanzamos, ¿no? Estamos en la estrategia, digamos, número 5, pero lógicamente no es una después de otra, ¿no? Entonces, es todas digamos, en una misma sintonía, viendo cómo ya vamos desarrollando nuestro establecimiento de salud. Bueno, estrategia 5: ejercitar y fomentar el liderazgo en los trabajadores del establecimiento de salud. Sí, y esto es importante, es que ejercitar ese liderazgo y el fomentar ese liderazgo en nuestros trabajadores, ¿no? ¿Por qué? Porque, claro, no en todo momento el jefe está frente al paciente. No en todo momento el coordinador está atendiendo algún problema directamente. No en todo momento los directivos están midiendo en cada atención qué cosa opina en este caso, el usuario, la mamá, el papá, en este caso, el señor, la señora, quien se vaya a atender en nuestro establecimiento de salud, no va a recibir del jefe la respuesta, ¿no? Sino, o no va a recibir del jefe el diagnóstico. ¿Va a recibir de qué? De sus trabajadores, de sus médicos, de sus enfermeras, de sus tecnólogos, de sus técnicos de enfermería, de su personal administrativo. Entonces, por esa razón necesitamos el de que ellos sean igual de importantes, igual de trascendentales que los jefes, coordinadores con los que contamos, de los directivos de los establecimientos de salud. Y eso va a hacer, pues, que lógicamente la dirección sea mucho más fácil, ¿no?
mucho más fácil y el liderazgo ya no se sea solamente o no esté concentrado en un servicio o en una o dos o un grupo de autoridades, sino más bien en todos los trabajadores, ¿no? Y esto pues esto es un ejercicio, este es un día a día el de fomentar, el ejercitar que cada vez nos hagamos uno con el reto más responsables, nos hagamos más cargo de los temas de nuestros pacientes y de sus soluciones también, ¿no? Lógicamente, eso no quiere decir que los jefes no van a tener que estar eh, al tanto de los problemas, ¿no? Por supuesto que sí, pero sin embargo, tenemos otra tarea adicional, todos los que conducen las distintas autoridades de los establecimientos de salud, el hecho de que tenemos que ejercitar y fomentar el liderazgo, ¿no? Adicionalmente. Entonces, esta es la estrategia que le he denominado yo la estrategia número 5, pero repito, esto es una forma de poder mostrarles académicamente. Hay otras formas más, pero hoy, el día de hoy está relacionada a esta metodología, ¿ya? Muy bien, entonces para más o menos continuar con este ejercicio y el fomento, el liderazgo, acá les he traído más o menos unas definiciones bastante resumidas de cómo sería en este caso un momentito, las diferencias entre dirección y en este caso el liderazgo, ¿no? Vamos a empezar con el liderazgo. Establece una visión clara, ¿no? Se establece hacia dónde vamos, hacia dónde incluso a veces debemos de ir, ¿no? Y este es un ejercicio dificultoso, ¿no? Porque hay que estar mirando siempre estratégicamente hacia dónde debe desarrollarse el establecimiento de salud y no perder el foco, ¿no? No irnos por, como dicen, por la tangente, sino irnos igual en ese sendero, en esa pendiente positiva de crecimiento del establecimiento de salud hacia sus orígenes, hacia su cultura, hacia, digamos, los encargos normativos que tenga, ¿no? Entonces, eso hay que seguir mirando, sin un ejercicio de establecimiento de la visión, ¿no? Lo otro, el liderazgo tiene que ver con alinear a los colaboradores, ¿no? El demostrarles, no, hay que ir, en este caso, alinear estas ideas, alinear esta cultura, alinear lo nuevo, alinear el cambio hacia los trabajadores, ¿no? Para, como se dicen, como siempre hablamos, tenemos que hablar el mismo idioma, ¿no? Todos tendríamos que cultivar lo mismo, ¿no? Se refiere a esto y eso tiene que ver con el liderazgo y motivar e inspirar en todo momento, ¿no? Transmitir esto, como dice ahí, la energía a la gente para superar barreras, porque problemas vamos a tener. El 80% de nuestro tiempo, probablemente del día a día, la vayamos a gastar en atender problemas, ¿no? Y no necesariamente en pensar estratégicamente, ¿no? O no seguir mejorando, afinando la visión, ¿no? Sino más que todo en superar problemas. A veces hay burocracia, tiene que ver problemas con recursos, entonces hay que seguir motivando, inspirando hacia que tenemos que solucionar, tenemos que superar las situaciones que se nos vayan a presentar. Y dirección, más bien, se vuelve algo un poco más ordenado, que es planifique y presupuesta, ¿no? En la dirección. Contrata y organiza el personal, muy bien, y controla y resuelve problemas, supervisa resultados, identifica desviaciones del plan, ¿no? Tiene que ver con eso, con dirección. Entonces, importante tenerlo como diferencia porque a veces se puede entender que es lo mismo, ¿no? No es tanto lo mismo como podamos ver en esta forma de demostrarles los datos, ¿no? Al pie de las láminas, no sé si les dije, pero les comento que están digamos, la fuente en las cuales se ha extraído, algunas se han transformado para fines de mostrarles mejor los datos, ¿ya? Muy bien. Bajamos. Muy bien, en este ejercicio de implementar la estrategia 5 tenemos que también conocer los tipos de liderazgo, ¿no? Porque si no los conocemos, lógicamente vamos a probablemente entender que el problema es el trabajador o el problema soy yo mismo, ¿no? Porque no nos damos cuenta, pues, que hay diferentes formas de establecer un liderazgo
Y incluso los profesionales en psicología han desarrollado esto a profundidad, han hecho muchos estudios ya que son de gran uso a nivel mundial. Ellos pues fomentan diversas metodologías para usar los liderazgos que se conocen a la fecha, ¿no? A la fecha. Bueno, acá tenemos un tipo en especial que es el liderazgo resonante, ¿no? Este liderazgo resonante sintoniza ese es un tipo, ¿no? El líder resonante es este que sintoniza con los sentimientos de las personas, encausa en una dirección emocionalmente positiva, al expresar sinceramente sus propios valores y sintonizar con las emociones de las personas que lo rodean. El líder logra conectar con sus interlocutores, llegando incluso a transformar positivamente su estado de ánimo, incluso en un momento complicado, ¿no? Esto, por ejemplo, se ha extraído dentro, además de la fuente, de uno de los grandes, digamos, investigadores de liderazgo, que es Daniel Goleman, y que habla mucho de este tipo de liderazgo, ¿no? El líder resonante. Entonces los traigo para fines de que hay que meternos también a conocer sobre estos diferentes tipos. Aquí en este cuadro, podemos observar un momentito, déjame verlo, cómo tenemos otros tipos de liderazgo, ¿no? Ahí tenemos el liderazgo visionario, ¿no? Suele ser el más positivo de todos, ¿no? A veces dicen, oye, tú eres muy positivista, ¿no? Usamos mucho ese término. Tiene que ver justo probablemente que en el fondo esa persona tenga un liderazgo visionario con mayor resalte, ¿no? Con mayor resalte, ¿no? Con mayor resalte, ¿no? Entonces, ese es algo importantísimo porque, claro, listo, ahora sí seguimos. Entonces les decía que hay un liderazgo de este tipo visionario, ¿no? Tenemos otro, el liderazgo de entrenador, ¿no? O coaching, ¿no? De entrenador o coaching que hemos también escuchado mucho, y es uno de los muy positivos que se encuentra para establecer liderazgo. Pero aquí en la tabla, que seguramente acá el equipo les va a remitir para que ustedes lo tengan, estas láminas, pueden ver cómo tiene ciertas diferencias y qué busca al ejercer este tipo de liderazgo. El otro tipo es el afiliativo, ¿no? Que establece un clima de relación armoniosa, ¿no? Pero ¿hasta qué punto podemos llegar con un clima armonioso? En algún momento vamos a tener que establecer un clima más bien serio, ¿no? En otro momento, de repente, se va a tener que establecer un clima muy alegre. Entonces, es complicado, o otro, un clima de mucha urgencia o de suma urgencia, ¿no? Entonces, pero, sin embargo, ahí es parte del tipo de liderazgo con el cual existe a la fecha. El otro es el líder democrático, ¿no? También es un tipo de liderazgo muy positivo, y tiene que en cuenta los valores personales, estimula el compromiso mediante la participación de las personas, pero nuevamente no se trata en todo momento, sino que habría que ver cuál es el mejor momento para establecer un liderazgo de tipo democrático, ¿no? Tal vez el de desarrollar un problema muy complejo o problemas complejos, sí necesitaríamos escucharlos a todos y darle el valor a todos, ¿no? ¿No? Y no necesariamente en todo momento, ¿no? Y es un tipo de liderazgo, sin embargo, muy positivos. Los cuatro primeros, el visionario, el coaching o de entrenador, el afiliativo y el democrático, son liderazgos muy positivos, son liderazgos positivos que hay que ir cultivándolos. También se cuenta a los últimos dos con el liderazgo de tipo timonel, establece objetivos desafiantes y estimulantes, ¿no? Es, digamos, valorado como un liderazgo no tan adecuado, suele ser un poco negativo, ¿no? El otro, el autoritario, también elimina el temor, proporcionando una dirección, claro, vayamos este lado, en situaciones críticas sobre todo, pero es también no considerado adecuado, ¿no?
porque suele aplicarse de modo muy inadecuado. Además de eso es que lamentablemente desgasta al personal, ¿no? Entonces, eso podría también jugar en contra del alcance y logro de objetivos, ¿no? Entonces, también tenemos el líder resonante que estamos viendo que vimos en la lámina anterior. Vamos a la siguiente, un momentito. Un momentito. Creo que se ha congelado. Vamos a ver. Vamos a la siguiente. Muy bien, entonces la estrategia 6, ahora ya continuando, hemos hecho una revisión bastante rápida, ¿no? De los tipos de liderazgo. Luego tenemos la estrategia 6 que vendría a ser alinear el rendimiento de los servicios y trabajadores hacia un desafío superior, hacia un desempeño mayor, ¿no? Entonces, ese es lo otro importantísimo, ¿no? Lo otro importantísimo que es la estrategia 6, es que este es en el día a día constantemente hay que estar alineando el rendimiento de nuestros trabajadores, hay que estar alineándolo hacia un desempeño mayor, hay que estar retándolos hacia un desempeño mayor, ¿no? Resultados más, ¿no? Y eso tiene que ver con una eficacia en el trabajo, una eficacia en la labor. Eh, ¿Por qué? Porque, claro, si tu establecimiento de salud quiere estar competente frente a cualquier situación de atención de salud, pues tenemos que lograr que nuestra fuerza laboral, nuestros trabajadores estén en ese camino, ¿ya? Entonces tiene que ver con eficacia, tiene que ver con eficiencia, tiene que ver con lograr una efectividad, ¿no? Esta es la estrategia número 6. Y estrategia número 6 en nuestros establecimientos de salud, hospitales o no hospitales, institutos, tiene que ver con una gestión clínica eficaz, ¿no? Acá abordamos ya, digamos, interiorizamos, nos metemos un poco, hacemos un zoom, un mayor aumento hacia la gestión de alto desempeño. Y tiene que ver con que nos pongamos el reto de tener una gestión clínica eficaz. Ese es el alinear el rendimiento en los establecimientos de salud, en los servicios de salud, es eso, es alinearlos a su mayor desempeño. ¿Y cuál es el mayor desempeño en los establecimientos de salud? Es tener una gestión clínica eficaz. Y una gestión clínica eficaz tiene que ver con tener los resultados positivos, ¿no? En morbilidad, en mortalidad, en reoperaciones, ¿no? En complicaciones, en reacciones adversas. Entonces, llevarlos a un sentido mm, muy positivo y de reducción permanente de esas cifras, ¿no? Reducción permanente. Entonces, eso es una gestión clínica eficaz, ¿no? Y abajo en este recuadro les puedo mostrar con mayor, un momentito, vamos a ver, esto es mostrar el puntero, vamos a ver que se me ha ido el puntero, acá está. En este recuadro azul dice unidad de gestión clínica. Yo quiero que se note, que miren cómo se ve como un proceso, ¿no? Paciente, gestión por procesos, usuario sano, ¿no? Que es lo ideal, lo que buscamos, que el usuario esté sano. Pero lo que quisiera resaltar aquí es que la gestión asistencial, estamos con la gestión administrativa ahí de la mano, ¿no? Y la gestión clínica en el medio. Entonces, todos en un establecimiento de salud, la parte asistencial o la parte administrativa, tenemos que conocer de todos. Tenemos que conocer de todos, qué hace la labor asistencial, qué hace la labor administrativa, porque de ahí van a ser una gestión clínica eficaz, fuerte, poderosa, ¿no? ¿Por qué? Porque vamos a poder entender cómo trabaja la parte administrativa para lograr las adquisiciones a tiempo. ¿Cómo logramos que la operatividad se dé? Gracias a que conozco cómo funciona toda la parte administrativa. Y a su vez, la parte administrativa va a entender cuál es la urgencia de contar con esa cama operativa o contar con esa unidad de cuidados intensivos implementada. ¿Cuál es esa urgencia? ¿No? Entonces, esta es, digamos, una forma de ver cómo proceso nuevamente en esta estrategia número 6 de alinear el rendimiento de los trabajadores hacia esto que queremos, hacia una gestión clínica eficaz. Ese sería el reto. Por supuesto que cuando se logra este reto, por supuesto cuando se logra este reto, un momentito,
ahí. Por supuesto, cuando se logra hacer esto, se van a dar resultados. Entonces, lo que vamos a ver es que los usuarios del servicio de salud se encuentran más contentos, los usuarios del servicio de salud envían felicitaciones a los establecimientos de salud, los usuarios buscan, recomiendan a tu establecimiento de salud, porque lógicamente se está notando con gran, digamos, acierto los resultados de la gestión clínica eficaz, ¿no? Que es lo que uno quiere, porque uno, ¿cuál es el motivo en el cual uno visita, por el cual uno visita un establecimiento de salud? Visita porque tiene un problema de salud. Entonces, si este establecimiento me resuelve, ¿no? Me resuelve en el corto tiempo, de la mejor manera, ¿no? Con la mejor explicación, con las mejores medicinas, con la explicación para las medicinas, con el mejor estado del establecimiento de salud, con el mejor estado de esta cama que he usado y, en otras palabras, con la calidez o la calidad, que se habla mucho, con la cual he recibido las atenciones. Entonces, lógicamente, el resultado de calidad es superior como establecimiento de salud. Y eso tiene que ver con la gestión clínica, que es el reto, la estrategia 6, buscar ese alto rendimiento, ¿no? En los establecimientos de salud. Muy bien, entonces, ¿qué es esto, no? La gestión de rendimiento, como le estaba diciendo, es eso, es buscar que con esta gestión de clínica, el cual tiene que tener habilidades para tratamiento de profesionales y de grupos, ¿no? Entonces, es el trabajo en equipo, ¿no? Y que logre captar, logre entender de que, cuáles son las necesidades de ambas partes, ¿no? La gestión clínica. Y sobre eso, establecerse retos, establecerse esos indicadores. Por cierto, ahora hay muchos indicadores, ¿no? Los maneja los indicadores tanto su salud, los maneja los indicadores tanto el SIS, maneja indicadores propios el MINSA, con los indicadores de desempeño. Y cuando superamos, cuando hemos logrado que nuestro equipo eh, esté enrumbado en brindar resultados, o sea, estar en un entorno de rendimiento positivo o rendimiento mayor, es que podemos incluso aspirar a otras certificaciones, aspirar a otras catalogaciones para que nos digamos nosotros mismos, se le diga a la población de que estamos brindando una buena atención. Bueno, aquí es un ejemplo, hay muchos ejemplos de eso, que seguramente ustedes lo conocen, que está, uno de esos es el ISO, otra es las certificaciones ISO es uno, otro es la certificación de la Joint Commission, otros son las certificaciones con el FQM, que es se trabaja en algunos países de Europa, que eso es una certificación muy potente. Y en nuestro país se cuenta con todo un procedimiento que se llama la acreditación de establecimientos de salud, que tiene mucho de todo lo que estamos viendo, mucho de lo que estamos revisando en cuanto a certificaciones. Tiene un poco de ISO, tiene un poco de la Joint Commission, tiene un poco de esta metodología, el EFQM. Y ¿qué cosa busca? Busca acreditar el servicio de salud que se brinda. Entonces, el de tener esa acreditación no hace más que decirte que tu gestión clínica es eficaz y además de eso, tus procesos y todos tienen un rendimiento superior. Por ende, tus trabajadores tienen un rendimiento de alto desempeño. Muy bien, siguiendo con esta, y ya estamos llegando ya al término de esta revisión, eh, tenemos la estrategia 7, que sería las acciones y actitudes, ¿no? Las acciones y actitudes que se recomiendan al líder del cambio, a los líderes del cambio, para afrontar procesos complejos de cambio, que le permita disminuir resistencias de los trabajadores, que es normal que existan resistencias, no es que sea algo malo. Se exponen a continuación cuáles serían estas acciones, ¿no? Uno, hacer participación. Tenemos que hacer que los trabajadores participen en la toma de decisiones, ¿no? Hay que buscar espacios para hacerlos participar, en este caso, sobre todo en momentos de cambio. Formación, tenemos que continuar con formación continua, tenemos que continuar con entrenamiento de tanto la parte clínica como la parte administrativa. Comunicar todo lo que estamos haciendo, los cambios que vienen, hay que estar comunicando preventivamente, oportunamente, ¿no? Y en todo momento, comunicando, es una tarea del día a día. Facilitar
el apoyo. Hay que buscar facilitación y apoyo de agentes de cambio. Sabemos que hay muchos trabajadores o líderes que tienen mucha facilidad para adaptarse al cambio. Entonces hay que buscarlos, hay que entender que ellos son los que están frente a este cambio. Entonces ellos van a ser como nuestros portavoces, nos van a ayudar muchísimo porque les es fácil, les es muy práctico entender los cambios. Entonces hay que identificarlos porque son grandes colaboradores para el proceso de cambio de lo nuevo, de la implementación del nuevo servicio, del nuevo consultorio, de lo nuevo que queramos enrumbar. Negociación, pues sí, va a haber algún momento que ante la resistencia vamos a tener que hacer una negociación. Una negociación no se está refiriéndose a algún acto irregular, sino una negociación respecto a qué tan dificultoso para ellos ven los cambios. Entonces vamos a tener que establecer momentos, prioridades para implementar cambios, implementar la solución de problemas, porque muchos de soluciones de problemas tienen que ver con cambiar, ¿no? Mucho. Entonces ahí viene también estas acciones que tenemos que llevar a cabo y hay que tenerlas en mente. Gestión del cambio también, tenerlos en mente esta gestión del cambio porque se trata de acompañar a diferentes representantes de la, vamos a decirlo así, resistencia, ¿no? A veces hay representantes o hay personas o hay momentos, servicios que justamente por desconocimiento ofrecen resistencia, ¿no? Entonces hay que esto gestionarlas con un adecuado tiempo, con una adecuada, digamos, pasos y acciones que eviten llevar esto hacia un escenario negativo. Por el contrario, se tiene que llevar hacia un escenario positivo porque los cambios que se buscan no va a ser para, digamos, dañar lo que se ha logrado como reputación o el establecimiento de salud, sino al contrario, es para seguir en este proceso de mejora continua, que como le decía, es un reto que hay que desarrollar, ¿no? Coerción o aplicación directa de las consecuencias por el desempeño bajo o por obstaculizar también. Vamos a tener que tomar esa medida que nadie quiere, que es la más dificultosa, que es pues realmente aplicar medidas coercitivas hacia esos escenarios o trabajadores no positivos o que de repente ya se está obstaculizando, ¿no? Entonces, estas son las que hay, pueden haber algunas más, algunas menos, pero son las acciones de la estrategia les he traído ahora como estrategia 7. Muy bien, y la estrategia 8 es la eficacia en el desarrollo de las tareas, siguiendo en esta atención y esta gestión de establecimientos de salud o la gerencia de las instituciones públicas o del establecimiento de salud. Es la estrategia 8 que les traigo aquí, que es la eficacia en el desarrollo de tareas o retos cultivado por los líderes de los trabajadores, ¿no? O sea, hay que seguir cultivándolos, eso hay que estar en el día a día. ¿Y qué tiene que ver esta eficacia laboral o qué tiene, perdón, como contenido esta eficacia o busca de la eficacia laboral? Entonces, lo que hay que buscar es que, claro, nuestras prácticas, nuestras tareas busquen ser eficaces, ¿no? Entonces, para eso iniciamos con esta gran tarea de gestionar nuestro tiempo, o sea, con esta gran actividad que es gestionar el tiempo. Seguido de eso, de gestionar el tiempo, es colaborar con el resto del equipo y realizar aportaciones valiosas. Eso tiene que ver con eficacia. El de potenciar sus puntos fuertes y hacerlos productivos. O sea, centrarnos en lo positivo, centrarnos en aquellas fortalezas que tengan los diferentes trabajadores. Entonces, eso tiene que ver con la eficacia de labores o la eficacia en el trabajo. Concentrar sus esfuerzos en aquellas tareas más importantes para conseguir buenos resultados. Claro, a veces queremos hacerlo todo, ¿no? Que sí, es justamente el ímpetu, las ganas de querer decir que nosotros podemos, que yo puedo. Sin embargo, claro, lo ideal para tener eficacia es concentrarse en aquellas tareas
relevantes, más importantes o priorizadas, ¿no? Dependiendo de lo que queramos resolver en nuestro establecimiento de salud. Finalmente, esto nos va a permitir que si hacemos cada paso, tomar decisiones eficaces, ¿no? Mucho más rápidas, ¿no? Mucho más rápidas, porque hay un proceso de conocimiento previo, del entender de que tenemos que buscar esta eficacia a la hora de trabajar. Y eso tiene que ver con mayor número de cirugías, eso tiene que ver con mayor número de atenciones en consultorio, eso tiene que ver con mayor disquisición diagnóstica, eso tiene que ver con mejores usos de los medicamentos y los insumos. Entonces, eso es la eficacia laboral, ¿no? Y tiene que ver, lógicamente, también con la parte administrativa, lo mismo. ¿Cómo logramos? ¿Cómo hacemos, pues, que esto que necesita toda la parte asistencial sea oportuno, sea certero? ¿No? Muy bien, aquí solamente para circunscribir la idea, para quedarnos ahí como conclusión, este es uno de los autores que particularmente lo leo mucho, que es Peter Drucker. Ese es el tiempo, dice aquí lo siguiente, ¿no? El tiempo es el recurso más escaso y si no se maneja, nada más puede ser controlado, ¿no? O sea, hay que manejar bien, hay que gestionar bien el tiempo porque, claro, sin eso va a ser difícil poder controlar el resto o medir el resto de cosas que querramos corregir o hacer en nuestros diferentes establecimientos de salud. Muy bien, y la estrategia 8, ¿no? La eficacia en el desarrollo de las tareas y retos tiene que ver con esto, ¿no? Estamos viendo el trabajo en equipo, que es la principal cualidad que como personal de esos establecimientos de salud tenemos que buscar. Pero eso felizmente estamos bastante habituados por la formación como profesional de la salud en trabajar en equipo, ¿no? Sin embargo, hay que darnos cuenta, pues, que hay que estar cultivando este trabajo en equipo, ¿no? Y el trabajo en equipo tiene que ser pues con imparcialidad, con objetividad, con establecer tareas, con el definir límites de las tareas, definir límites de cada uno de los integrantes, el de definir tiempos en los cuales vamos a llevar a cabo. Por ejemplo, vamos a suponer ahí una junta médica, no podría ser interminable, ¿no? Ahí alguien tiene que conducir. Ese es un claro ejemplo de un trabajo en equipo, ¿no? De distintas especialidades se juntan o de distintas profesiones se juntan justo para poder definir el mejor cauce o el mejor camino de tratamiento o de intervención para nuestros pacientes, ¿no? Entonces, esa es la estrategia número 8, el trabajo en equipo y más trabajo en equipo, ¿no? Muy bien, hasta aquí les he traído esta charla de hoy, que continúa pues este curso fomentado por la unidad de docencia e investigación de nuestra institución. Ya, espero que sea de provecho para todos los que han estado conectados ahora en esta tarde, digamos, académica y que bueno, a partir de ahí también logre a ustedes dejarles un poquito de arena o dejarles un poquito de chispa para que continúen ustedes con profundización o revisión de aquello que les he mostrado ahora. ¿Ya? Gracias por estar atentos. ¿Ya? A la charla de hoy y también de parte de la institución. Qué gusto que estén escuchando, que estén interactuando con nosotros. ¿Ya? Muy bien, Rosalinda, la charla ha culminado en esta parte, así que estoy al tanto de lo que sigue. Muchas gracias, doctor. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Y tenemos una pregunta. Nos consulta el doctor Sergio Arias. Buenas tardes. ¿Cómo se elige a estos líderes y qué se evalúa en su gestión? ¿Tienen algunos indicadores en el instituto? Muchas gracias. Sí. Hay dos formas, ¿no? Una forma es primero la evaluación que nos permite realizar siempre el MINSA, ¿no? Ustedes saben que tenemos una revisión de desempeño, una evaluación de desempeño cada 6 meses, que está normado por el Ministerio de Salud y que, si bien es cierto, podríamos decir que es una herramienta un poco, digamos, no revisada o antigua, o que podemos observarla en su contenido, pero particularmente creo que arroja
o arroja o emite o nos va a dar, nos va a presentar a aquellos trabajadores de un desenvolvimiento superior. No estamos hablando de los que aprueban, ¿no? No estamos hablando de los que superan los, creo, me parece, 60 puntos, sino los que están por encima de 80 puntos, ¿no? Entonces, eso nos da, nos da con claridad que ahí tenemos probablemente trabajadores que pudieran encargarse a futuro del establecimiento de salud incluso. Y ahí tienen los líderes, a las autoridades, la responsabilidad de seguir fomentando el crecimiento de estos trabajadores, ¿no? Pero no un crecimiento ya, porque no podemos decir un crecimiento para que sigan teniendo cursos, sino la posibilidad de seguir formándolos y por qué no ser futuros jefes o autoridades también del establecimiento donde ustedes trabajan, ¿no? Y eso es lo que justamente el Niño de San Borja fomenta también, ¿no? El Instituto Niño de San Borja, a través de la gestión de nuestra directora general, fomenta, ¿no? Sobre eso, claro, ya se puede fomentar o se puede implementar otras metodologías de búsqueda de líderes en los distintos servicios que tengamos. Pero yo repito, háganle un zoom, una revisión a este evaluación de desempeño que tenemos como entidades públicas y desarrollamos como entidades públicas. Muchas gracias, doctor. Adelante, José. Tenemos otra consulta y es algo que usted mencionó acerca del personal resistente al cambio. ¿Cuáles son las estrategias que sugiere para trabajar con este tipo de personas? Primero lo bueno, y ese sí he logrado revisar la literatura, lo bueno ahí, Rosalinda, y a los que nos están escuchando, es que felizmente más son los que se suman al cambio que los que ofrecen o obstaculizan. Creo que la pregunta está, creo, relacionada a qué se podría hacer con los que obstaculizan el cambio, ¿no? Primero, lo primero es que hay que identificar en la medida que se pueda, y si no, felizmente la literatura ya lo identificó, que son los menos trabajadores, ¿no? Alguna literatura dicen que no son más que el 1% los que obstaculizan, digamos, la gestión, ¿no? Entendiéndole que obstaculizar ya con acciones, ¿no? Entonces, primero eso. Lo segundo, después de este entendimiento, que es, digamos, que más son los que se suman hacia el trabajo positivo, hacia el resultado positivo, hacia cumplir con lo que se me encargan, versus los que no son. Entonces, lo segundo sería el de continuar brindando la comunicación y la información respectiva para que esta resistencia no crezca, ¿no? Es lo segundo, no crezca. Porque si no, la resistencia se va a entender de que, carambas, ya estamos a punto de politizar lo que yo quiero conseguir con mi resistencia, ¿no? Y eso podría traer otras consecuencias. Entonces, por lo tanto, lo que hay que hacer es continuar informando y comunicando de cuáles son los beneficios que trae los cambios o las implementaciones nuevas que se vayan a desarrollar. Y lo tercero, lógicamente, en un entorno de trabajo existen reglas, existen, digamos, tareas que son normativas que tenemos que cumplir. Y lógico, si esa obstaculización ya no permite realizar las tareas que es a favor de nuestros pacientes, pues existen otras medidas que se tengan que tomar desde el punto de vista de control ya, de control de nuestra operatividad, de control de nuestro establecimiento de salud, ¿no? Digamos, esas son las cosas que tenemos que seguir viendo. Pero sí, de raíz o de fondo, es que no hay que, digamos, tener mucha, no es que no hay que tomarle en cuenta la resistencia, sino que lo que hay que entender de la resistencia es que son los menos trabajadores los que obstaculizan las buenas acciones y las acciones positivas y cambios que se vayan a desarrollar. Entonces, por lo tanto, como decía, hay que concentrarnos en aquellas cosas positivas en los trabajadores, que son la gran mayoría que esperan mucho, mucho, y generalmente esperan cambios, ¿no?
¿Cuándo cambiará? No, yo creo que compartimos eso a los que nos escuchan de las regiones, es que siempre decimos, "Oye, ¿cuándo cambiar esto? ¿Cuándo cambiar esto?", ¿no? Entonces, quiere decir que estamos buscando cambios constantemente, ¿no? Entonces, son los que más se suman al cambio. Muchas gracias, Adelante, doctor. Rosalind. Y la última pregunta nos acompaña la doctora Medalit Vega, quien es residente de administración aquí en el instituto y consulta. Muchas gracias, doctor, por la ponencia. Me quedó una inquietud. ¿Cuál es la diferencia entre la mesogestión y la gestión clínica? Asimismo, ¿cómo se articulan ambos para contribuir al cumplimiento de la misión de las instituciones en salud? Muy bien. Primero, qué bueno, es una otra forma de ver, ¿no? Nuestro sistema de salud, el de denominarla desde el punto de vista de su alcance, ¿no? Por ejemplo, podemos denominarla como macrogestión, aquella que desarrollan las instituciones que miran a nivel nacional la salud, por ejemplo, el MINSA, por ejemplo, su salud, el Instituto Nacional de Salud, el Instituto Nacional de Salud, por ejemplo, el Seguro Integral de Salud, es salud, ¿no? Que podemos decir que miran como que macrogestión, los ministerios, la macrogestión, es para ver su alcance, ¿no? La mesogestión, digamos, lo ven como que en un ambiente hospitalario, un ambiente más de red o de redes, ¿no? Y la microgestión sería pues la parte de la microred y del establecimiento de salud o puesto de salud propiamente dicho, ¿no? Sin embargo, particularmente no nos ofrece más que establecer alcances, ¿no? Alcances. No, yo lo que sugeriría es que además de mirar esta metodología de macro, meso y microgestión, también se profundice en el aspecto que la gestión clínica es una sola, ¿no? Y la gestión clínica para lograr los resultados, claro, solamente así hacemos gestión clínica, pero si queremos llevarle a los trabajadores, a los diferentes profesionales de salud, a un desarrollo superior, ¿no? A un desempeño superior, y eso tiene que ver con lograr certificaciones en el tiempo y la principal, la que tiene nuestro país, que es la acreditación. Esa es la principal acreditación o vamos a decir certificación que tenemos que buscar para que cumplamos la finalidad con la cual nacimos como establecimiento de salud y es la que debemos de brindar servicios óptimos, ¿no? Brindar servicios óptimos a la población, ¿no? Entonces, por lo tanto, la gestión clínica es propia de aquellos establecimientos donde brindan atención hospitalaria, principalmente. Y dentro de ellos, buscar esta gestión clínica eficaz para, como les mencionaba en una de las estrategias, enrumbar hacia el desempeño o alto desempeño a nuestros trabajadores. ¿Está bien? Seguimos. Listo, doctor. Muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Gracias a los participantes. Sé que han quedado algunas consultas, pero no se preocupen que tenemos más sesiones dentro de toda esta temática de herramientas de gestión para la administración en salud. Así que sigan acompañándonos, por favor. El jueves tenemos otra sesión, el martes de la próxima semana también, y así martes y jueves hasta el día 30 de julio los acompañaremos con gestiones, o perdón, con clases relacionadas a estos temas. Muchas gracias a todos. Gracias al doctor Angelo Pino Cárdenas por habernos acompañado y, por favor, sigan nuestros canales de difusión en los cuales vamos a estar compartiendo nuestro programa para que también nos acompañen. Recuerden todos los martes y jueves de julio para seguir con las sesiones del curso de actualización y divulgación científica. El enlace siempre es el mismo, el enlace no cambia. Con el mismo enlace pueden acompañarnos en todas las sesiones hasta julio y para los módulos siguientes también. El enlace no va a cambiar. Muchas gracias a todos y nos vemos en la sesión del día jueves. Doctor Angelo, nuevamente, muchas gracias por habernos acompañado y gracias por los minutos que nos ha dedicado el día de hoy y también por la clase tan interesante. Muy bien, gracias a todos y que sea las siguientes clases muy provechosas para todos. Chao.